Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? En este video vamos a repasar algunos de los conceptos principales sobre los diccionarios. Voy a suponer que ya ustedes vieron los videos que se publicaron en Aula en la unidad número 8 y lo que vamos a hacer acá es un repaso y vamos a ver algunos ejemplos utilizando diccionarios particulares. Los diccionarios, al igual que las listas, son colecciones, es decir, nos permiten guardar una serie de datos bajo un mismo nombre. A diferencia de las listas, los diccionarios no tienen ningún orden particular, no es posible ordenar un diccionario, sino que lo que hacen estas colecciones es asociar pares de llave-valor. Es decir, asocian ciertos valores con llaves que tienen que ser únicas dentro del diccionario, pero que no necesariamente tienen por qué ser números, como vamos a ver en los ejemplos. Utilizando una llave siempre va a ser posible de una manera muy eficiente recuperar el valor que está asociado con esa llave. Al igual que las listas, vamos a utilizar la notación de los corchetes. Recuerden que cuando teníamos una lista y queríamos recuperar un valor particular dentro de la lista, utilizábamos los corchetes y el índice del elemento que queríamos recuperar. Algo similar es con los diccionarios, ¿verdad? Ese es el ejemplo de la lista, valores corchete 3, estamos recuperando el elemento en la posición 3 de la lista. Con los diccionarios hacemos lo mismo, solo que entre los corchetes colocamos las llaves. Entonces, por ejemplo, si tengo un diccionario que se llama teléfono, yo podría recuperar el valor que está asociado con la llave Ana y eso probablemente nos va a entregar cuál es el número de teléfono de esta persona. Para crear diccionarios vacíos podemos usar dos mecanismos. Uno es simplemente colocar las llaves abierta y cerrada y la otra es utilizar el constructor que se llama dict. Estas dos operaciones hacen lo mismo, crean un diccionario vacío. Y cuando queremos crear un diccionario que sí tenga elementos, entonces lo que vamos a hacer es separar los pares llave-valor con dos puntos, como se muestra acá. La primera llave, dos puntos, y el valor que está asociado con esta llave, coma, la segunda llave y el valor que está asociado con esa llave, separada por dos puntos, y así sucesivamente todos los que queramos. Este es un diccionario que ustedes vieron en los videos de aula que representa la cantidad de patas que tiene cada una de estas especies que aparecen ahí. Aquí hay 4 elementos en este diccionario, 4 parejas llave-valor. Las llaves son strings y los valores son enteros. Entonces, por ejemplo, el humano, la llave humano está asociada con el valor 2, la llave pulpo con el valor 8 y así sucesivamente. Para recuperar los valores a partir de la llave, dijimos que íbamos a colocar el diccionario y entre corchetes cuál es la llave. Entonces, para el caso del ejemplo, si yo quisiera saber cuántas patas tiene un perro, colocaría el nombre del diccionario patas y entre los corchetes colocaría la llave perro y esto nos devolvería 4, que es el valor que está asociado con esa llave en el diccionario. Voy a mostrarles cómo funciona esto utilizando dos diccionarios que he copiado acá en la consola de Python y que están en el contexto de partidos de fútbol. Este es un partido de fútbol que se jugó ahora en el mes de septiembre en España entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Y como ustedes pueden ver acá, cada uno de los diccionarios, ¿verdad? Yo sé que estos son diccionarios porque están las llaves, abre el diccionario, cierra el diccionario y el resto son parejas llave-valor. Ustedes pueden ver que lo que trato de hacer acá es representar con qué camiseta jugó cada uno de los jugadores de los dos equipos. Entonces, por eso tenemos dos diccionarios, un diccionario para cada equipo. En el equipo Atlético de Madrid, por ejemplo, con el número 7 jugó Griezmann, en el Real Madrid con el número 10 jugó Bellingham. Eh, Dense cuenta que a pesar de que las llaves son números, ¿verdad? Se parece un poco a las listas en que nosotros accedíamos a los elementos de una lista con el índice. Aquí lo vamos a hacer de manera similar. Estos números no están ordenados y ni siquiera están todos los números, ¿verdad? Acá estos son 11 elementos, que son los 11 jugadores, pero no están todos los números del 0 al 10 o del 1 al 11, sino que están saltados, ¿verdad? Nosotros elegimos las llaves que nos convengan, en este caso son los números de las camisetas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Por ejemplo, yo podría preguntar para un equipo en particular cuál fue el jugador que utilizó una camiseta.
qué sé yo, en el caso del Real Madrid, podemos querer saber, colocamos el diccionario, cuál fue el jugador del Real Madrid que utilizó la camiseta 12. Entonces coloco el diccionario y entre corchetes la llave para la cual yo quiero recuperar el valor. Y el diccionario me va a decir entonces que el valor asociado con esa llave es ese string que está ahí, que es el jugador Tony Cross. Entonces, a esto es a lo que yo llamo la operación estrella, la operación más importante de los diccionarios. Si yo conozco una llave de manera muy eficiente, y eso es importante, prácticamente en tiempo constante, da lo mismo el tamaño que tenga el diccionario, se va a demorar lo mismo en recuperarme el valor que está asociado con esa llave. Entonces, de manera similar, yo en el otro equipo, en el Atlético de Madrid, yo podría preguntar cuál jugador jugó con la camiseta 7 y me dice que fue Antoine Griezmann. Pero hay que tener en cuenta que las llaves que yo estoy consultando tienen que existir. Entonces, por ejemplo, veamos que en el Atlético de Madrid no había ningún jugador con el número 10. ¿Qué pasa si yo trato de recuperar el jugador que utilizó la camiseta 10? Obtengo un error porque precisamente esa llave no existe en el diccionario. Este error es bien común. Key error quiere decir que hay un error de llave. Estoy tratando de acceder a una llave que no existe de manera similar a cuando yo trataba de acceder a un elemento de una lista que no existía. Ahora, el caso opuesto en el cual yo conozco un valor y quiero obtener la llave que está asociada con ese valor no es tan sencillo. Los diccionarios están pensados principalmente para recuperar valores asociados con las llaves. Pero si yo quiero encontrar la llave asociada con un valor particular, no se me va a hacer tan fácil. Por ejemplo, yo podría querer saber con qué camiseta jugó Rodrigo el partido en el Real Madrid. Entonces yo no puedo llegar simplemente y decir eh, Real Madrid eh, Rodrigo, porque me va a dar un key error. ¿Por qué? Porque no existe ninguna llave que sea Rodrigo. Rodrigo es un valor asociado con esta llave. Y es la llave la que yo quiero encontrar. Entonces, en ese caso, lo que voy a tener que hacer, y no hay otra alternativa, es recorrer el diccionario, en particular recorrer las llaves del diccionario y para cada una de esas llaves ir a mirar el valor para ver si es el que yo ando buscando y si es así, entonces ya encontré cuál es la llave asociada con ese valor. Como les decía, utilizando un ciclo for, yo puedo decir algo así como para cada llave en el diccionario Real Madrid, por ejemplo, y esto lo que va a hacer es que le va a ir asignando a la variable llave cada una de las llaves del diccionario en algún orden particular. Yo no sé cuál es el orden porque los diccionarios no tienen orden, pero lo que sí sé es que el for va a pasar por todas las llaves del diccionario. Pongámosle un nombre más bonito porque en realidad nosotros sabemos que las llaves son números de camiseta. Entonces, para cada camiseta en el diccionario Real Madrid, el for va a ir asignándole cada una de esas llaves y podemos preguntar si el valor asociado con esa camiseta, utilizando la operación estrella de los diccionarios, ¿verdad? Los corchetes, preguntamos cuál es el valor asociado con esa camiseta y si ese valor es igual precisamente al que andamos buscando, que es Rodrigo, entonces sabemos que hemos encontrado la llave asociada con el valor que estábamos buscando y podríamos imprimir el número de camiseta, por ejemplo. Si ejecutamos esto, vamos a ver que aparece un 5 porque precisamente la búsqueda con el for encontró la camiseta 5 asociada con el valor Rodrigo. Entonces recuerden que recuperar valores a partir de las llaves es muy fácil y eficiente. Recuperar llaves a partir de un valor no lo es tanto. Es un poco más trabajoso y no es para nada eficiente porque voy a tener que recorrer todo el diccionario comparando, ¿no es cierto? Lo que no tiene sentido es que si yo ando buscando un valor asociado con una llave, yo recorra todas las llaves. Eso no tendría ningún sentido porque yo simplemente lo hago como en el caso acá. Si yo quiero saber el valor asociado con la llave, simplemente coloco la llave y el diccionario me dice cuál es el valor asociado. ¿Ok? Si no, estaríamos desperdiciando esa capacidad, esa eficiencia que tienen los diccionarios. Veamos otra pregunta que podemos responder a partir de estos diccionarios.
A mí me interesa saber qué jugadores de equipos opuestos utilizaron el mismo número de camiseta en este partido. Por ejemplo, para encontrar alguno acá, qué sé yo, el número 12. Aquí vemos que hay un 12 en el Atlético, que es Samuel Lino, y hay un 12 en el Real Madrid, que es Tony Cross. Entonces yo quisiera que me dijera, ya, por ejemplo, el 12 es un número que usaron jugadores de equipos opuestos. No todos los números van a aparecer en ambos equipos, como pueden darse cuenta. Por ejemplo, aquí está el 10 en el Real Madrid y no hay un 10 en el Atlético, entonces no nos debería mostrar el número 10. ¿Cómo podemos responder a esta consulta? Bueno, una posibilidad sería que elijamos cualquiera de los dos diccionarios, por ejemplo el primero, y que recorramos todas sus llaves utilizando un for. Y para cada una de esas llaves, ¿verdad? Cada vez que tenemos una llave nueva, vamos a mirar si esa llave existe en el otro diccionario. Y si existe, es porque entonces tenemos una pareja de jugadores que utilizaron la misma camiseta y podemos mostrar sus nombres. ¿Ok? Ahora, para darnos cuenta si ese número existe en el otro diccionario, no es necesario que recorramos explícitamente el diccionario, sino que podemos utilizar el operador IN. El operador IN, que también existe acá, al igual que en las listas, se encarga de verificar si un número o un valor particular, ¿verdad? No necesariamente un número, depende del tipo que sean las llaves, si una llave particular existe dentro de las llaves del diccionario por el cual consultemos. Entonces, si yo pregunto, por ejemplo, está 13 in el operador RM, lo que va a hacer es mirar las llaves del diccionario a ver si aparece ese número 13 dentro de las llaves. Y si es así, retorna verdadero y si no, retorna falso. Entonces podemos, por ejemplo, recorrer para cada camiseta en el diccionario, en el primer diccionario, ¿no es cierto? Vamos a preguntar si esa camiseta está en el otro diccionario. Y si es así, es porque ya tenemos una camiseta que está en ambos equipos y por lo tanto podríamos imprimir dentro del if. Para que quede bonito, podríamos imprimir la camiseta. Después podríamos imprimir el nombre del jugador del primer equipo que utilizó esa camiseta, ¿verdad? Que sería el valor en el diccionario ATM que está asociado con esa camiseta. Podríamos colocar un guión entre medio. Y el jugador en el otro equipo que usó también esa camiseta. Y de esa forma podríamos ver entonces cuáles son las parejitas. Ahí se ve que hubo 4 parejas de jugadores que utilizaron el mismo número de camiseta en este partido. Vamos a cambiar de contexto ahora, siempre dentro de deportes, pero ahora con automovilismo, con carreras de Fórmula 1. Aquí tengo un diccionario que guarda cuáles son los pilotos que corren en cada una de las escuderías que participan en la Fórmula 1. Los equipos en Fórmula 1 se llaman escuderías y hay 2 pilotos en cada escudería. Entonces aquí podemos ver la flexibilidad del diccionario, porque tenemos un diccionario en el cual las llaves ya no son números enteros, sino que las llaves son strings y los valores asociados con esas llaves son listas. En este caso, el equipo Red Bull, que esa sería la llave, tiene asociado el valor esta lista que tiene los nombres, 2 strings, de los pilotos que corren en esta escudería. Pero el diccionario funciona de la misma manera. O sea, por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son los pilotos que corren, por ejemplo, en la escudería Aston Martin, coloco simplemente el nombre del diccionario y el nombre de la escudería, que sería la llave, que sería Aston Martin, y eso me va a retornar el valor que está asociado con esa llave en el diccionario, que es una lista con los nombres de los 2 pilotos. Entonces, una vez más, recuperar el valor asociado con una llave es muy eficiente, no tengo para qué recorrer el diccionario, yo simplemente coloco la llave y el diccionario me dice cuál es el valor asociado con esa llave. Sin embargo, al revés, si yo quisiera saber en qué escudería corre un piloto en particular, no la tengo tan fácil porque ahí sí que tendría que recorrer
el diccionario completo. Por ejemplo, busquemos en qué escudería corre Carlos Sainz. Para eso vamos a tener que recorrer para cada escudería en la Fórmula 1. El Ford se va a encargar de recorrer todas las llaves en algún orden, yo no sé en cuál, pero en algún orden. Vamos a preguntar si el piloto que andamos buscando, que sería Carlos Sainz, está en la lista que está asociada con esta llave, con la llave escudería. Entonces sería del diccionario F1 el valor que está asociado con esa escudería. Vamos a preguntar si el piloto está en el valor asociado con esta escudería y esta escudería está pasando por todas utilizando el for, ¿no? Entonces, si es así, ya sabemos que encontramos la escudería que andábamos buscando y simplemente la vamos a imprimir. Lo ejecutamos y nos dice que Carlos Sainz corre para la escudería Ferrari. Bien, ahora cambiémonos a otro contexto, ya no tan glamoroso como Fórmula 1 o la Liga Española, sino que un poco más mundano, la verdulería del casero que está en la esquina de mi casa. Mi casero es muy tecnológico y entonces utiliza su computador y tiene un diccionario en el cual almacena los productos que vende como llave. Ustedes pueden ver en este caso, las llaves son strings, son los productos que el casero vende y los valores asociados son listas de números, en donde el primero de esos números corresponde al precio, ya sea precio unitario como en el caso del brócoli o probablemente por kilo como en el caso de la papa, y además una existencia, lo que tiene en este momento, ¿verdad? Es el inventario. Él vende los brócolis a 900 pesos y tiene 10 unidades de brócoli, o las papas a 950 el kilo y tiene 25 kilos disponibles. Con este diccionario entonces hay varias preguntas que podemos contestar. Una puede ser, ¿cuál es el precio de un producto particular, ¿verdad? Asegurándonos de que ese producto existe, ¿verdad? Porque si no vamos a obtener un key error. Pero vamos a suponer que el producto existe, por ejemplo, las papas. Queremos saber cuánto cuestan las papas. Lo primero que nos damos cuenta, lo primero que debiéramos notar, es que el producto es la llave, ¿no? Y eso nos facilita las cosas, porque sabemos que los diccionarios son muy eficientes para encontrar las llaves. Yo simplemente utilizo la notación de corchetes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo mi diccionario verdulería y le coloco la llave, en este caso papas, entonces yo sé que esto me va a recuperar el valor que está asociado con esa llave. Y el valor asociado con esa llave, sabemos que es una lista y por lo tanto la podemos usar como usamos todas las listas. En particular, es una lista de dos elementos, que el primer elemento contiene el precio y el segundo el inventario. Entonces a mí me interesa recuperar el precio de las papas, que sería lo que está almacenado en la posición cero de esta lista. Entonces, sabiendo que esto es una lista, yo le puedo aplicar los corchetes a esa lista y recuperar el elemento cero, que sería el precio de las papas. De la misma manera, podríamos contestar también alguna pregunta respecto, por ejemplo, al inventario, a la existencia, ¿no? Yo podría querer saber si hay existencia de algún producto en particular. Sabemos que los productos son las llaves y por lo tanto va a ser muy fácil recuperar, qué sé yo, si queremos saber si hay pepino, podemos consultarle al diccionario verdulería el valor asociado con el pepino. Sabemos que eso va a ser una lista que tiene dos elementos, el precio en la primera posición y la existencia en la segunda. Entonces, si recuperamos el elemento uno de esa lista, eso va a ser la existencia y podemos preguntar si ese valor es mayor que cero. Nos dice false porque nos damos cuenta de que pepino no hay. Pero si hacemos la misma consulta, pero con un producto que sí haya, por ejemplo, palta, ahí vamos a darnos cuenta de que esta consulta retorna true porque sí hay palta. La existencia de palta es mayor que cero. Bien, ahora me voy a cambiar a Replit para que trabajemos acá un programa un poco más sofisticado que trabaje sobre este diccionario de la verdulería. Miren que agregué ahora, aparte del diccionario, ahora agregué una lista de compras. O sea, me mandaron al negocio del casero con una lista de las cosas que tengo que comprar.
Para no complicarnos mucho la existencia, vamos a suponernos que vamos a comprar una unidad de cada una de estas cosas, aunque el problema se pudo haber hecho más interesante, por ejemplo, si en vez de simplemente una lista de productos, podría ser una lista de listas donde apareciera el producto y la cantidad de unidades, ¿no? Pero por ahora vamos a suponer que vamos a comprar solo una unidad, una manzana, un mango, un kilo de papas, etcétera. Entonces, si me dan esa lista de compras y yo tengo el diccionario, la idea es que yo indique de esas cosas, de esas compras que me encargaron, qué es lo que finalmente logré comprar y cuánto fue el costo total, cuánto fue lo que tuve que pagar por esas cosas que logré comprar. ¿Ok? Entonces pensemos primero cómo podríamos hacer esto. Yo tengo la lista de compras que son productos y estos productos de acá se supone que son llaves dentro de este diccionario, ¿no? Por ejemplo, las manzanas. Yo puedo buscar la manzana y puedo recuperar el precio y el stock, ¿verdad? La disponibilidad. Pero démonos cuenta que aquí se pueden presentar dos problemas. Una es, por ejemplo, cuando llego al pepino, vengo a buscar el pepino y me doy cuenta que vale 500, pero resulta que no hay. Ese es un problema, ¿no? Porque yo no voy a poder comprar el pepino que me encargaron. Y el otro problema se da con productos que me encargaron, pero que el casero no vende en su verdulería, como por ejemplo los mangos. Si yo miro acá, me doy cuenta que no existen los mangos, entonces no puedo llegar y preguntar por el precio o el stock de los mangos porque derechamente no está. Y si lo hago, me va a producir un key error, ¿no? Bien, entonces tenemos que tomar esas dos cosas en consideración. Entonces, comencemos a resolver esto. Vamos a tratar de procesar esa lista de compras. Por lo tanto, voy a recorrer la lista de compras para cada producto en compras, ¿no? Ese for se va a encargar de irle asignando a producto cada uno de estos strings que son los que vamos a ir comprando. Para cada producto, entonces, debiera yo verificar dos cosas, ¿no? Debiera verificar que el producto existe en la verdulería y que si es que existe, que tenga existencia, ¿verdad? Entonces, primero, para verificar si el producto existe, lo que tenemos que hacer es usar el operador in sobre el diccionario. Ahí estamos preguntando si este producto es una llave dentro del diccionario. Entonces, pregunto si el producto que estamos procesando actualmente está en la verdulería, ¿cierto? Entonces, yo sé que estamos bien, que lo vamos a poder comprar, pero no sé si es que hay existencia. Para eso voy a tener que recuperar el valor asociado con el producto, que es una lista, ¿verdad? Entonces podríamos, por ejemplo, guardar eso dentro de una lista para no tener que estar usando tantos subíndices. Lista es igual a verdulería corchete producto, el valor asociado con el producto que estamos procesando en este momento y eso nos va a retornar una lista con dos valores. El segundo valor es el que nos indica si es que hay disponibilidad, entonces preguntamos de esa lista si el elemento 1, ¿cierto? Que sería la existencia, es mayor que 0, entonces sabemos que es que hay existencia para ese producto, ¿no? Bien, ahora, ¿qué hacemos en caso de que el producto esté en la verdulería y que además tenga una existencia? Vamos a necesitar una variable para ir acumulando el total, ¿verdad? Lo que estamos comprando. Y vamos a necesitar una listita que es donde vamos a ir guardando lo que efectivamente compramos. Esa lista la voy a inicializar como una lista vacía, todo eso antes del ciclo. Entonces, si el producto está en la verdulería y además hay existencia, lo que vamos a hacer es al total le vamos a agregar el costo de ese producto que sería lista corchete 1, ¿verdad? Ah, perdón, corchete 0 es el precio, ¿cierto? Y además, a la lista comprado le vamos a agregar el nombre del producto, ¿verdad? Indicando que lo compramos, ¿ok? Entonces, cuando este programa termine, el total, vamos a tener el total comprado y aquí vamos a tener el,
la lista de los productos que finalmente compramos. Veamos hasta ahora cómo nos va. Al final voy a imprimir la lista de lo comprado y voy a imprimir el total que pagamos por todos esos productos, ¿ok? Veamos qué pasa acá cuando ejecutamos esto. Nos dice manzanas, papas, tomates, pimentón y plátanos y 5.650 que fue lo que compramos. Veamos qué pasó con la lista de compras. Por ejemplo, los mangos no están en la lista que comprados porque no lo encontró dentro del diccionario. Las papas sí, los tomates también. El pepino no está porque a pesar de que está en el diccionario, la existencia es cero, por lo tanto no lo incluyó. Y los plátanos sí estaban, entonces sí los incluyó. Entonces logramos procesar la lista de compras, ver qué es lo que podemos comprar y cuánto fue lo que nos costaron. Lo otro que podríamos hacer tal vez es ponerle unos else a estos if para que indique el caso en que algo no salga bien. Por ejemplo, si el producto no está en la verdulería, tal vez sería interesante que nos dijera un mensaje relacionado con eso, ¿no? Entonces podríamos colocar acá un else y un print que diga algo así como eh, o no vende y colocamos el producto, ¿no? Que eso es lo que ocurre, ¿no? Si el producto no está en el diccionario es porque no se vende. Y el otro if que teníamos, esto es el de la existencia. Entonces a ese if tal vez le podríamos poner también un print que diga algo así como no hay existencia de y colocamos el producto. Entonces así podemos ver cómo es que se fue procesando este programa de manera un poco más detallada. Ahí vemos que el programa dijo que no se venden mangos en la verdulería y que no hay existencia de pepino. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite ver la versatilidad que tienen los diccionarios para manejar muchísimos tipos de problemas. Y en los ejemplos que vienen en el otro video se van a dar cuenta aún más de qué tan útiles van a ser estas herramientas para nosotros.